No sorprende que haya resistencia cuando Cristo mismo usó la palabra: fuérzalos a entrar. Pero Dios no tiene una motivación perversa tras sus palabras. Él no es como nosotros. Además, hablando de sus motivaciones, Él las ha dejado muy claras en la Biblia. ¿Cómo entender que el amor de Dios está en su pueblo si su pueblo se la ha pasado dividido por siglos? Si las familias imperfectas de este mundo, cuando genuinamente se aman, permanecen juntas toda la vida, ¿no será mejor la familia conformada por Dios y sus hijos? Ezequiel 37, versículos 20 al 23. Y los palos sobre que escribiereis estarán en tu mano delante de sus ojos, y les dirás: así ha dicho el Señor Jehová. He aquí, yo tomo a los hijos de Israel entre las gentes a las cuales fueron, y los juntaré de todas partes, y los traeré a su tierra, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey. Y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos, ni más se contaminarán con sus ídolos, y con sus abominaciones, y con todas sus rebeliones, y los salvaré de todas sus habitaciones en las cuales pecaron, y los limpiaré, y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. Un solo pueblo. Y les dirás: así ha dicho el Señor Jehová. He aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las gentes a las cuales fueron, y los juntaré de todas partes, y los traeré a su tierra, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Ezequiel, capítulo 37, versículos 21 y 22. Básicamente puedo decir sin temor a equivocarme que en este mundo es más dominante la división que la unidad. Ejemplos sobran. Desde la muy alta polarización política que existe en los Estados Unidos hasta la aparición y desaparición casi constante de países africanos, sin olvidar que cada cierto tiempo van cambiando sus nombres. En la primaria yo aprendí de un país europeo llamado Yugoslavia. Hoy en día no existe. ¿Saben hoy las nuevas generaciones qué significa la URSS? Es más, al interior de México, en Chiapas, no sé si son 124 o 125 municipios, dependiendo de la fuente, pero por diversas diferencias se van formando nuevas divisiones políticas. Y así podría llevarme mucho tiempo con solo poner ejemplos de este tipo. Es de dominio público que los efectos de las divisiones se han permeado también entre nosotros los cristianos, y dichos efectos se han visto en distintos niveles y bajo distintos esquemas. Aunque eso, con datos al alcance de cualquiera, y tal vez con mucha vergüenza lo podría decir, se ha visto por siglos. Tal vez se conozca una de las más famosas diferencias entre dos líderes cristianos del siglo XVIII, George Whitefield y John Wesley. Entre ellos hubo una controversia relacionada con la predestinación. Whitefield concebía una elección incondicional en la que Dios tiene elegidas a ciertas personas desde antes de nacer. Wesley se oponía fervientemente a esa idea, diciendo que todos tienen la posibilidad de salvación por la gracia de Dios, enfatizando la libre elección. De aquí surgió una división, y aunque se dice que mantuvieron su amistad, parece que era innegable su incomodidad por esta diferencia. Hasta nuestros días, escuchamos de calvinistas, neocalvinistas, hipercalvinistas, arminianos, wesleyanos, presbiterianos, bautistas, metodistas, pentecostales, evangelistas, y tanta cosa en medio de todo eso que tiende a trastornarme más que ayudarme. El gran problema ante esto es que si uno piensa diferente y sobre todo de manera contraria a otro, surge el enojo y el desdén. Hasta hereje puede uno ser tildado por no concebir lo mismo. Al margen de todo esto, quisiera yo preguntar, ¿no hay un mundo por ahí que necesita a Cristo? Las almas se están perdiendo y parece que estamos perdiendo el enfoque principal de que Cristo quiere salvar por gracia. No quiere que nadie perezca, sino que todos procedan a arrepentimiento. En la Biblia, el pueblo de Israel, por circunstancias relacionadas con la corrupción en la que cayó Salomón y luego su hijo Roboam, tomando decisiones bastante desacertadas, Israel se dividió en dos reinos. Por cierto, todo esto fue voluntad de Dios y la Biblia lo deja muy claro. Es muy probable que ustedes lo sepan, pero no está de más decir que el reino del norte de Israel también era conocido como Efraín, pues su primer rey, Jeroboam,
era de esa tribu de José. El otro reino, el del sur, fue Judá y fue la nación más próspera, manteniéndose allí la casa de David. Aquí se encontraba Jerusalén, y el libro de las Lamentaciones nos informa que esta nación fue tan grande e influyente que era conocida como la señora de provincias. Entre Efraín y Judá hubieron guerras y pleitos sin igual. Estos dos reinos, antaño unidos como uno solo, se odiaban literalmente hasta la muerte. Sin embargo, estamos aquí en Babilonia escuchando a Ezequiel con el cruel hecho de que ninguna de las dos naciones esté en pie y comienza una nueva revelación. Algo grandioso que hasta este momento era impensable. Ezequiel 37, versículos 15 al 17. Y fue a mí palabra de Jehová diciendo: Tú, hijo del hombre, tómate ahora un palo y escribe en él a Judá y a los hijos de Israel sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él a José, palo de Efraín, y a toda la casa de Israel sus compañeros. Júntalos luego el uno con el otro, para que sean en uno y serán uno en tu mano. Por varios siglos, con excepción de uno o dos reyes, aunque mi memoria me falla, fue evidente que no iba a haber una reconciliación entre estos dos reinos por su propia voluntad. Entonces, como eso parecía una misión imposible, Dios revela y en pocas palabras nos da a entender que Él va a intervenir. Eso fue lo que leímos en el versículo 17. Júntalos luego el uno con el otro para que sean en uno y serán uno en tu mano. Este es un mensaje interesante. La unidad dentro del pueblo de Dios no aparece porque tengamos la voluntad de hacerlo. Y pensándolo bien, tiene todo el sentido del mundo, pues no está en nuestra voluntad dejar de pecar. Tiene que llegar Cristo, nuestro Dios y Salvador, para que se dé el estar unidos como un solo pueblo, el pueblo de Dios. Esta revelación es asombrosa en sí y muy en línea con las imposibilidades que Dios hace posibles. Creo que lo dije bien. Es inevitable y se da de manera natural que entre nosotros haya diferencias. En la Biblia tenemos casos como el de Pablo y Bernabé por el asunto de Juan Marcos, el que en un futuro escribiría el hermoso Evangelio según San Marcos. ¿Y qué decir de uno de los más conocidos? Cuando, otra vez él, Pablo resistió a Pedro cuando estaba dejando y aún consintiendo que los gentiles debían judaizar, siguiendo cosas de la ley mosaica que el mismo Pedro en el libro de los Hechos había revelado que los no judíos no debían seguir esas ordenanzas y ritos. Al Pablo tener esas diferencias, ¿por eso era un mal hermano? Pensar eso sería una insensatez, siendo que este apóstol es el escritor de la mayor parte del Nuevo Testamento. Como ven, no es tanto evitar los desacuerdos, sino dejar que Dios intervenga y ver cómo resolverlos. Aún a pesar de que tenemos enfrente a Efraín y Judá, dos reinos separados y enfrentados por siglos, leímos muy bien que Dios dice, y de manera inevitable para ninguno de esos dos palos, por cierto. Ezequiel 37, 17, júntalos luego el uno con el otro, para que sean en uno, y serán uno en tu mano. Es definitivo. No importa lo que algún miembro de estos dos reinos hubiera dicho, la decisión de Dios es tajante y nadie la puede evitar. Serán uno en tu mano. Cuando escucho entonces eso que dicen que Dios es un caballero y que no va a hacer nada menos que nosotros lo dejemos, digo que esos son puros inventos. Aquel al que el viento y la mar obedecen, ¿puedo yo con decirle no, detenerlo? ¿Pudo Jonás concretar su plan de llegar a Tarsis porque no quiso obedecer a Dios? ¿Se detuvo Dios con su no? ¿Tuvo Faraón éxito cuando no deseaba dejar ir a los hebreos cuando Moisés se lo decía de mil y un maneras? Sus no detuvieron a Dios. Y el blasfemo, perseguidor e injuriador de Saulo de Tarso. Él consintió la muerte de Esteban y era el más acérrimo perseguidor de la iglesia de Dios. ¿Pudo él resistir la visión celestial? Tanta evidencia bíblica hay de que nadie detiene a Dios. Frases bonitas como Dios es un caballero y no hace nada si no se lo permitimos son tan antibíblicas como el mismo Satanás. Dios es todopoderoso. Dios no solo promueve la unidad en sus hijos, Él la va a propiciar y la va a hacer una realidad. Uno podrá pensar que el día de hoy es imposible que suceda. ¿Acaso Dios no ha demostrado su potencia? Muchas veces debemos orar como aquel hombre frente a Jesús que le dijo, Señor, yo quiero, ayuda a mi incredulidad. Por cierto, esto que hizo Ezequiel, de una manera teatral, tal como este profeta acostumbraba,
no pasó desapercibido por aquellos exiliados que no tenían más remedio que escucharlo. Sigamos leyendo. Ezequiel 37:18. Y cuando te hablaren los hijos de tu pueblo diciendo, ¿no nos enseñarás qué te propones con eso? Nuevamente vemos a Dios sabiendo exactamente lo que el pueblo va a hacer. Sabe que su palabra los va a hacer reaccionar. Bien dijo Isaías como siglo y medio antes que su palabra no volverá vacía. Antes hará lo que él quiere. ¿Lo notas, hermano mío? Ese pueblo va a decir en determinado momento, ¿no nos enseñarás qué te propones con eso? Este es un pueblo que por mucho tiempo rechazó a Dios y no deseaba escuchar su palabra. Pero eso no importa, pues esa palabra tarde o temprano los iba a tocar, y en su merecida condición de esclavitud en Babilonia, los tenía que quebrantar. Además, cabe mencionar que el reino del norte, Israel, ya había sucumbido ante los asirios, pero eso no significaba de ningún modo que habían desaparecido. Las 10 tribus de este reino todavía andaban por ahí. Dios siempre deja un remanente para que su gloria siempre sobrepuje con su gracia. Dios les está revelando un futuro esperanzador y de unidad que solo Él puede propiciar. ¡Oh, qué mensaje tan profundo es este! Un tiempo de unión fraternal para que juntos vivan para siempre con Dios. Dios, por decirlo de algún modo, forzaría la unión de esos dos reinos y serían un solo pueblo, pues solo existe un solo Dios. Ezequiel 37:19. Diles, así ha dicho el Señor Jehová. He aquí, yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel sus compañeros, y pondrélos con él, con el palo de Judá, y harélos un palo, y serán uno en mi mano. Observen cómo termina el versículo, y serán uno en mi mano. Por otro lado, somos muy dados a pensar que forzarnos a algo es inherentemente malo. Las dictaduras forzaron y aún someten a sus pueblos a la fuerza. Ideologías políticas y de cualquier tipo las recetaron y aún recetan de manera forzosa, tales como el comunismo, el nazismo, fascismo, y todavía hoy entre ultraderechas o izquierdas radicales, la ideología progre, la Agenda 2030, las ideas woke, las narrativas de odio, las auténticas y falsas polarizaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo esto nos lo quieren imponer a la fuerza, ¿verdad? No sorprende que haya resistencia cuando Cristo mismo usó la palabra, fuérzalos a entrar. Pero Dios no tiene una motivación perversa tras sus palabras. Él no es como nosotros. Además, hablando de sus motivaciones, Él las ha dejado muy claras en la Biblia. ¿Cómo entender que el amor de Dios está en su pueblo si su pueblo se la ha pasado dividido por siglos? Si las familias imperfectas de este mundo, cuando genuinamente se aman, permanecen juntas toda la vida, ¿no será mejor la familia conformada por Dios y sus hijos? Ezequiel 37, versículos 20 al 23. Y los palos sobre que escribiereis estarán en tu mano delante de sus ojos, y les dirás, así ha dicho el Señor Jehová. He aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las gentes a las cuales fueron, y los juntaré de todas partes, y los traeré a su tierra, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos, ni más se contaminarán con sus ídolos, y con sus abominaciones, y con todas sus rebeliones, y los salvaré de todas sus habitaciones en las cuales pecaron, y los limpiaré, y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. Sé que leí mucho, pero ¿lo alcanzas a notar, hermano mío? Esparcidos y todo lo que quieras, igual que los huesos desmembrados de la profecía anterior, la del campo de los huesos secos, y con todo lo que ustedes quieran y manden, Dios dice, he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las gentes a las cuales fueron, y los juntaré de todas partes. Es toda la intención de Dios juntar a todos en un solo pueblo y que estén en un solo lugar. Es la unión más poderosa sobre la faz del mismo universo, y Dios es quien se va a encargar de hacerla. Y además de todo lo que dice que serán una nación y un reino con un solo rey, el versículo 23 dice algo sumamente interesante y por demás importante, que resulta de estar genuinamente unidos por el verdadero amor de Dios. Ezequiel 37:23. Ni más se contaminarán con sus ídolos y con sus abominaciones y con todas sus rebeliones, y los salvaré de todas sus habitaciones en las cuales pecaron, y los limpiaré, y me serán por pueblo,
y yo a ellos por Dios. Dios no nos diseñó para vivir nuestro cristianismo solos. De hecho, buena parte de los pecados del pueblo de Dios, todos nosotros incluidos, se han originado en la soledad. Aún nuestros solitarios malos pensamientos nos delatan que estando solos estamos en peligro. Verán entonces el resultado lógico de un pueblo con todos sus miembros juntos. Ni más se contaminarán con sus ídolos y con sus abominaciones y con todas sus rebeliones. Es triste cuando más de uno se ha ido de la iglesia para vivir su vida lejos de ella y lejos de Dios. ¿Sorprende que de repente nos enteremos que han fracasado en sus vidas? Pero qué dicha es cuando tomamos en serio eso de amarnos unos a otros. ¿Eres diferente a mí? Seguramente. Y seguramente chocaremos en varios puntos y tal vez nunca estemos de acuerdo. Pero si eres salvado por Cristo, cubierto con la misma sangre que yo, tenemos un mismo Padre. Gozamos de estar en una misma familia y tenemos una misma esperanza. Y los salvaré de todas sus habitaciones en las cuales pecaron, y los limpiaré, y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. Una vez me encontré con un hermano en algún lugar de México, y después de una media hora de buena plática cristiana, él me dijo: por lo que escucho, pienso que tú eres calvinista. Yo soy wesleyano, me dijo él. Eso me sorprendió en un principio. Yo solo sé que somos cristianos. Todo lo demás puedo y debo estar dispuesto a escucharlo. Les aseguro que todo eso enriquece mi vida como cristiano, pues eso es lo que soy, cristiano y nada más que cristiano. Si hay entre nosotros amilenialistas, calvinistas, reformados, arminianos, wesleyanos, mid o post-tribulacionistas, preteristas, y quién sabe qué tanta diferencia teológica tenemos, la verdad, yo no me quiero meter en esas cosas. Dios nos dará su entendimiento y solo puedo decir lo que estoy leyendo. Y los salvaré de todas sus habitaciones en las cuales pecaron, y los limpiaré, y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. Esas palabras, los salvaré, me han acompañado por cerca de 3 décadas y aún hoy día a día las tengo presentes. El cristiano día a día camina, día a día mejora y día a día cambia. El verdadero Hijo de Dios no es aquel que hizo una determinada oración en algún momento de su vida. Por sus frutos los conoceréis, sigue y seguirá siendo la verdadera norma de vida cristiana. No hay otra y no hay de otra. Ya sean los hijos de Israel o los santos en la iglesia de hoy, el Señor quiere que su pueblo esté unido. Mencioné, siguiendo naturalmente la lectura, que este no solo es un pueblo y un reino, sino que tiene un solo rey, ¿verdad? ¿Por qué no, en vez de hablar de nosotros, hablamos de él? Me parece que es alguien importante. Ezequiel 37, versículos 24 y 25. Y mi siervo David será rey sobre ellos, y a todos ellos será un pastor, y andarán en mis derechos, y mis ordenanzas guardarán, y las pondrán por obra. Y habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres, en ella habitarán ellos, y sus hijos, y los hijos de sus hijos para siempre, y mi siervo David les será príncipe para siempre. Mucho podemos decir de este David, ¿no es cierto? Discusiones y diferencias. Otra vez, hay en si este rey es el Mesías o no, siempre con nuestras cosas y arrogantes erudiciones. ¿Que cuál rey es este? ¿Que cuál tierra es la tierra prometida? ¿Es esto espiritual o literal? Parece una competencia de caracoles para ver cuál caracol es más rápido. Lo más importante, al margen de entender al 100 esos detalles, es la verdadera gran razón de que Dios, nuestro gran Rey, nos tenga unidos. Y andarán en mis derechos, y mis ordenanzas guardarán, y las pondrán por obra. El pueblo del libro pone en práctica, hace realidad en su vida, pone por obra las palabras de este libro. Eso es lo más importante de esta enseñanza, y eso, por supuesto, incluye que estemos unidos, pues así, unidos, crecemos más y mejor como cristianos. Al pensar en lo que puede venir a la nación étnica de Israel, sabemos que al final Israel será salvo tal como lo revela el apóstol Pablo en el capítulo 11 de Romanos. Y allí queda claro que nosotros, los no judíos, también participamos de esa salvación. Entonces, ¿por qué no gozarnos y animarnos de lo que leemos a continuación?
Ezequiel 37, versículos 26 al 28. Y concertaré con ellos pacto de paz, perpetuo pacto será con ellos, y los asentaré, y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Y estará en ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y sabrán las gentes que yo, Jehová, santifico a Israel, estando mi santuario entre ellos para siempre. Si Dios no hubiera inspirado esas hermosas palabras al apóstol de los gentiles en el Nuevo Testamento, no sabría cómo gozarme de estas palabras que estamos leyendo. Dios tiene grandes pensamientos para Israel, y yo, como gentil, es decir, no judío de la etnia de Israel, estoy agradecido de ser injertado como acebuche en esa raíz, y aún contra natura, contra todo pronóstico humano. Nosotros, los que creemos en Cristo, por Cristo también tenemos paz, gozo, somos santificados, y ese Dios de quien Ezequiel habla es también mi Dios y nuestro Dios. Ahora sí, que Dios siempre te bendiga. Amén.